En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, como les había dicho antes, que el aire de la iglesia ya está en sus últimas etapas, y para eso de mediodía o de la misa de las 2 de la tarde está exageradamente caliente dentro de la iglesia, y está así simplemente porque abrimos las puertas de los lados. Sí. Entonces, de ser posible, para poderles ayudar a ellos un poquito, que pudieran entrar por la puerta de enfrente. Lo que menos se pueda abrir las puertas de los lados, mejor, porque de aquí, de los 2 altares de los lados, están los 2 ventiladores principales de la iglesia. Entonces salen de aquí, de los 2 altares de los lados, el aire, y se sale por las puertas si las abrimos. Muy bien, dice el Evangelio que acabamos de escuchar para este 12º domingo después de Pentecostés, que dice: bienaventurados los ojos que han visto lo que ustedes han visto, porque hubo muchos profetas y reyes que desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. La realidad es que Dios da su gracia a cada uno de nosotros para salvarnos. Si uno coopera con esa gracia, se salva. Si uno no coopera con esa gracia, se pierde. La realidad también es que Dios da su gracia en diferentes cantidades a cada uno de nosotros, tal forma que a unos les cuesta más salvarse que a otros. Solo Dios sabe por qué, pero esa es la realidad. Por ejemplo, como Él mismo lo dice en el Evangelio, muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Entonces, en la actualidad, nosotros podemos decir que vivimos en lo que se llamaría la opulencia espiritual. Sí. Nosotros, en este año 2012, vivimos en la opulencia espiritual. Por ejemplo, tenemos la verdadera fe, tenemos los sacramentos, la presencia permanente de Cristo aquí en el sagrario. Vivimos en tiempos de paz. No se nos dificulta en lo más mínimo a vivir nuestra religión, nuestra fe. El único obstáculo, o los únicos obstáculos que tenemos para vivir nuestra fe y ser buenos cristianos, son 3 cosas: la ignorancia, la indiferencia o la flojera. Y las 3 cosas son injustificables. Sí. La mayoría hemos nacido en una familia católica. Casi todos tenemos idea de quiénes han sido los santos, cómo han vivido los santos, los ejemplos que ellos nos han dado. Sí. Entonces, estamos, podríamos decir, rodeados de bendiciones por todos lados. Hasta esta semana pasada, 143 parroquias de este país solamente han estado pidiendo a sus obispos tener la misa en latín en sus parroquias, y no la van a tener porque no hay quien la celebre. Sí. Cada domingo más de 700 parroquias tienen la misa en latín. 143 la necesitan y no hay quien la celebre. Mas sin embargo, con todas estas cosas que tenemos, de las bendiciones de las que estamos rodeados, yo les pregunto, ¿qué espectáculo brindamos u ofrecemos a todas esas generaciones pasadas de grandes santos que ahora están en el cielo,
Nosotros, que lo tenemos todo, y ellos, que casi no lo tuvieron. Porque ustedes han de saber que hay muchos santos en el cielo que desearon con el mayor fervor de su vida haber sido parte de la Iglesia Católica. Y no lo lograron. No se les dio ni el conocimiento, ni la gracia, ni la oportunidad. Hay santos en el cielo que el único sacramento que recibieron fue el del bautismo. Pero en su corazón no hubo más que un solo amor, el amor a Cristo. Ha habido muchos santos que nacieron en las peores condiciones de la vida, en medio del crimen, de la maldad, del pecado, de la mala educación, de los malos ejemplos, en la miseria, en medio de gente mala. Y a pesar de eso, fueron santos. Sí, hay otros que vivieron toda su vida en el crimen y que al final tuvieron que expiar sus pecados siendo colgados de una horca. Ahí tenemos, por ejemplo, el buen ladrón. Toda su vida, una mala vida. Y unos cuantos minutos que estuvo junto a Cristo, lo conoció y lo amó y se fue al paraíso. Sí. ¿No tendríamos acaso nosotros vergüenza ver a santos así, que con lo poco que recibieron, con lo poco que tuvieron, se santificaron, y nosotros, que lo tenemos todo, amamos tampoco a Cristo? Eso debe darnos vergüenza. Si vemos hacia atrás en la historia de este país, hace 200 años había unas cuantas iglesias, y sin embargo veíamos personas de todas las edades caminar días a pie o a caballo para ir a misa. Hace 400 años en Inglaterra la misa estuvo prohibida. El sacerdote que celebraba la misa pagaba con su vida celebrarla. Los que asistían a la misa pagaban con su vida asistir a la misa. Se llegó el momento en que la misa la tuvieron que celebrar a medianoche en las cuevas, en medio de los bosques, en medio del frío y de la nieve. ¿Cuántos en realidad profetas y reyes desearon haber podido recibir la Sagrada Eucaristía todos los días, o la confesión? Sin embargo, ¿para cuántos de nosotros la religión es algo que nos viene bien, siempre y cuando no interfiera con las cosas que a nosotros más nos interesan? Tenemos tantas cosas buenas y tan cerca de nosotros que llegamos a creer que no las necesitamos. Sí. En el año 305, el emperador, se me va el nombre ahorita, declara que la religión cristiana, la iglesia, tenía que dejar de existir en el Imperio Romano. Todos los gobernadores del imperio hicieron lo mismo en sus propios estados, en sus propios territorios, y así sucedió en esta parte que se llamaba Sebaste, en Turquía. El gobernador declaró que todos aquellos que no abandonaran la religión cristiana, católica, iban a pagar con su vida. Y en ese instante 40 soldados de su ejército dijeron: nosotros no vamos a renunciar a nuestra fe. El gobernador los mandó a encarcelar, torturar, mantenerlos
en un calabozo por días, y allí mismo en su celda lograron ver la voz de Cristo que les decía, que los animaba a seguir adelante. Se llegó el día de la condena y los 40 son sacados del calabozo y llevados a un lago congelado en el que duraron 3 días. 3 días. A un lado del lago había un baño con agua caliente para el que quisiera desertar y meterse. Después de 3 días, uno de ellos dejó lo que había empezado y se metió al baño para calentarse. En ese momento se murió. Se quedaron 39. Uno de los guardias, todos estos soldados habían sido cristianos desde que nacieron. Uno de los soldados, al ver el coraje, el valor de los 39, un joven de 17 años, viendo ese ejemplo de los 39, se quitó la ropa, porque todos estaban desnudos en medio del lago, se quitó la ropa y se echó al lago a morirse. Fue entonces que vieron a 40 ángeles con 40 coronas para cada uno de ellos. Este último guardia, que no fue cristiano más que por 15 minutos, recibió la corona del martirio y de la gloria. Sí. No valorar lo que se tiene es la forma más fea de ingratitud. Dichosos ustedes que disfrutan de los beneficios de la redención, que conocen con certeza el camino que los lleva al cielo, que poseen la gracia santificante, el bien más preciado de esta creación. Dichosos ustedes que viven en la Iglesia Católica, que reciben los sacramentos. Dichosos ustedes que tienen la misa que presenciaron todos los santos, la que estamos celebrando ahorita. ¿Cómo nos hemos aprovechado de estos beneficios? ¿Cuántos desearían haberlos disfrutado? Todos los que nacieron antes de Cristo y 2/3 partes de los que ahora viven en la ignorancia y que van en camino a la perdición, lo desean, aunque no lo sepan. Entonces, ¿qué cuenta tendremos que dar a Dios los que desperdiciamos tantos beneficios? Pidamos a estos profetas y reyes que intercedan por nosotros para que nosotros veamos para nuestra salvación y no para nuestra perdición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.